Ya una vez que vimos las instrucciones, vamos a pasar a hacer el problema. Aquí tengo yo mis datos, ¿sí? En esta parte tengo, dice frecuencias, datos no agrupados. Ya tengo el problema resuelto con las columnas creadas y les dejo en la parte de arriba la instrucción. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me dice seleccionan los valores, va la opción de datos que aparece aquí arriba y luego seleccionan ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Eso van a ser mis datos. Mis grupos yo los voy a obtener quitando duplicados. Entonces seleccionan los valores, van aquí a datos nuevamente y luego a quitar duplicados. Aquí les dejo estas instrucciones y luego ya crear la tabla de frecuencias. Entonces la primera frecuencia se crea con la función que se llama así frecuencia. Yo selecciono, tengo que seleccionar todas las filas y entonces dar la combinación Control Shift y Enter para que a mí me genere toda esta columna. Luego hacer la sumatoria de todas las frecuencias para obtener el total de datos. Entonces yo la uso con función suma. Y luego la frecuencia acumulada, pues acuérdense que el primer valor se repite. Entonces ustedes tienen la frecuencia acumulada, el primer valor es igual al de frecuencia, y luego van sumando así en diagonal. Por eso les puse una flechita, acuérdense que iban sumando así y lo iban obteniendo en esta columna. Y pues aquí tengo la instrucción, ¿sí? Sumar la columna D con la columna C. En la que sigue, pues es la frecuencia relativa. Acuérdense que dividían la frecuencia normal, o sea, la columna C, que está aquí, entre el valor de datos, que son 40. Entonces, si yo veo la instrucción, pues aquí me dice ¿sí? C6 entre 40, C8 entre 40, todos entre 40. Y luego ya la frecuencia porcentual, pues yo les dije que nada más tenían que multiplicar ustedes por 100. Aquí está la instrucción, multiplicar por 100. Y si yo me voy aquí, pues tengo por 100, por 100, por 100, por 100. ¿Y dónde está la columna relativa? Pues en la columna B, por eso aquí aparece, ¿sí? Por 100, por 100, por 100. Y luego ya en la última columna, pues es la columna de frecuencia relativa acumulada. Y ustedes saben que se va sumando así en una línea en diagonal. Entonces hay que sumar las dos columnas. Frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa, en este caso la columna G y la columna E. Entonces yo tengo ahí esa instrucción. Este problema yo se los dejo aquí con las instrucciones en la parte de arriba, pues para que no haya dudas. Y ahorita vamos a ver cómo lo voy generando. Sí, déjenme borro esta parte porque había empezado, pero vamos a borrarlo para que pues comencemos desde cero. Desde cero todo. Igual si ustedes saben hacerlo de otra manera, pues lo pueden hacer, ¿no? Aquí no hay ningún problema. Nada más les estoy diciendo cómo se generan. Y no quiero que queden dudas de cómo lo van a generar ustedes. Entonces aquí para comenzar desde cero. Bueno, entonces yo tengo mis datos aquí, ¿sí? Y les dije aquí no los toquen, no es como su base de datos, sus datos originales. Los vamos a copiar y ya vamos a empezar el análisis, en este caso, pues en esta hoja. Entonces yo voy a pegar mis datos, voy aquí a pegar valores. También cuando los acomodan en una sola línea, en una sola columna, si son 40, bueno, aquí empecé en el 2, pues yo puedo ver si me comí algunos, si todos están bien. Bueno, ya los tengo, ya los pegué, ¿qué tengo que hacer? Pues ordenarlos. Y luego me voy aquí en datos y luego ordenar. Y aquí de menor a mayor yo le digo aceptar y ya me los acomodo. Ve, ya están acomodados. Después yo los selecciono y los voy a copiar en esta columna. ¿Sí? En este caso yo le puse el nombre de peso. Le puse el nombre de peso porque ya estaba creando esa tabla. Y lo que voy a hacer es pues quitar los repetidos. ¿Sí? Ahí se me ve un poquillo la selección de los valores. Bueno, entonces lo pegamos. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es estos valores quitar duplicados. Voy a la opción que aparece arriba en la pestaña de datos que ahí estoy. Me voy a quitar duplicados y me va a
preguntar que si quiero ampliar las secciones, si quiero todos los números que aparecen en la hoja, y yo le digo que no, que solo quiero lo que está seleccionado, y ya me quitó los duplicados, ¿sí? Entonces ya tengo aquí mis valores que van a conformar el grupo de estudiar y el número de veces que se va a repetir. Bueno, ahora voy a crear la columna de frecuencia. Como saben, tengo que empezar con un signo de igual y luego escribo frecuencia. Doy doble clic. Acuérdense que tienen que tener seleccionado todo. Así, ¿sí? Para que lo haga matricial. Entonces, ahora sí, ya sé que yo escriba en este renglón o que lo escriba en la parte de arriba. Entonces yo pongo mi igual y luego pongo frecuencia. Frecuencia, y ahora sí ya voy a seleccionar. Dice aquí, selecciona los datos. Pues mis datos están aquí. Y listo, están seleccionados los datos. Dice aquí la sintaxis que pongo una coma, entonces les ponemos una coma. Y luego voy a seleccionar el grupo, que fueron los datos que quité con los duplicados. Entonces yo los selecciono. Ahí están. Cierro mi paréntesis y aquí es donde voy a poner Control Shift y Enter. ¿Sí? Control Shift y Enter. Y vean cómo me genero aquí unas llaves. Y pues aquí ya me dice el número de veces que se repiten ahora. Por ejemplo, 2.5 está una vez, 2.7 está una vez, 2.8 está una vez, aquí lo puedo ver, 2.9 pues está 3 veces. Entonces pues sí, sí está bien hecha la tabla de frecuencias. Y yo posteriormente quiero saber el total de los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a usar la función de suma. Voy a poner ahí un igual porque ahí quiero que quede la suma. Voy a poner suma, voy a empezar a escribir suma y ven aquí me la haya. Doy doble clic y dice que seleccione el conjunto de valores. Entonces yo voy a seleccionar pues esta de las frecuencias. Y ahí cierro mi paréntesis y doy enter y ya me dice que son 40 datos. ¿Sí? Entonces este va a ser N o bien N mayúscula, el total. Vamos a hacer ahora la frecuencia acumulada. Acuérdense que el primer valor es igual a la frecuencia y luego yo voy a ir haciendo una suma de las dos columnas. Entonces pongo un igual para comenzar la suma. Mi primer valor pues es el de arriba, el de la frecuencia acumulada. Entonces yo pongo un más y luego pongo el de la columna de frecuencia. ¿Sí? Y ya que tengo esas dos seleccionadas, pues yo le doy enter. Y ahí ya me empezó a sumar. Entonces ustedes colocan su mouse en la parte inferior derecha y ustedes van a arrastrarlo hacia abajo para que les dé el número de frecuencia acumulada. Ven que tiene que sumar 40, si me sumo 40, entonces vamos bien. Vamos ahora a la frecuencia relativa, que si ustedes recuerdan es dividir las frecuencias entre el total. Entonces yo abro un igual, abro un paréntesis y luego yo selecciono frecuencia. La frecuencia está en la columna D, le doy entre 40. Cierro mi paréntesis y le doy entonces igual. Y ya me hizo la división. Para que repita esta instrucción para abajo, pues ustedes deslizan y ya les quedó su frecuencia porcentual. Ahí está. Digo relativa, pero en relativa. La frecuencia porcentual, acuérdense que era multiplicar por 100. Entonces ustedes ponen su signo de igual. Su frecuencia relativa está en esta columna, ¿sí? Y ahí vamos a poner por, la función por 100, ¿sí? Y damos enter. Entonces ya me multiplicó por 100, acuérdense, es por recorrer los números. Y ustedes deslizan hacia abajo y ya les va a dar su frecuencia porcentual, ¿sí? Ahí está ya. Y ya nada más me falta hacer la frecuencia relativa acumulada. Entonces, para esto es otra suma de columnas que van en diagonal. No, perdón, el primer valor es igual a la frecuencia relativa, entonces aquí va 0.025, y el primer valor es igual. Y luego ya a partir del 2 empieza la suma, entonces le ponen un igual y van a sumar su primer valor más, tienen aquí la frecuencia relativa, entonces la suman y le dan enter, ¿sí?
Enter. Y luego ya deslizan hacia abajo. Me faltó uno. Sí, ahí está. Acuérdense que me tenía que dar un 1. Y pues ya acabé mi tabla de frecuencias. Ustedes tienen que repetir lo mismo en este que es ejercicio para practicar, ¿sí? Acomodar los números, todo. Entonces la idea es que practiquen, practiquen, practiquen y que hagan los mismos pasos aquí en problema 1 y aquí en problema 2 son menos tablas. Si yo me voy ya a mi ejercicio, pues, y yo me voy a fijar en la columna porcentual y déjenme lo pongo en negritas para hacerlo más visible y más grande. ¿Sí? Bueno, ahí se está tardando un poquito. Y yo sí les digo, bueno, ¿qué pesos tuvieron el mayor porcentaje? Pues de aquí yo puedo ver que esos pesos caen en donde tiene 10% y ese 10% pues representa al peso de 2.9, ¿sí? Ah, perdón, aquí está el peso de 3 y el peso de 3 tiene un porcentaje de 10 y luego los que siguen son estos, ¿sí? 10%, que en este caso son 3.2 y 3.5. Y ya, esos son los valores que más se me repitieron. Entonces vamos a ver más adelante que esto se va a llamar que tiene 3 valores moda, trimodal. Y si yo le dijera, pues el porcentaje mayor, un 30%, se encuentra en un peso entre 3 y 3.5 kilogramos. Si yo quisiera hacer ese promedio, pues era 3. El siguiente valor es 3.2. Entonces ya teniendo su tabla de frecuencias, pues ustedes pueden empezar a hacer análisis de datos, sacar conclusiones, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, ahí yo voy a sumar, voy a sacar el promedio, pongo igual, y la función es así, promedio. Ahí está promedio, doy doble clic, y yo selecciono estos valores a los cuales le saco promedio. Entonces me da que el peso promedio, yo puedo decir, pues un 30% de los bebés nació con 3.23 kilogramos, ¿sí? Es por eso les digo que luego la frecuencia porcentual, pues nos ayuda mucho. Al igual que la primer frecuencia, en este caso, sería este valor y estos dos. Entonces, si yo les digo, pues, ¿cuánto es el 30% de esos bebés? Pues yo veo que son 12, 4 y 4, 8 y 4, 12. Entonces, el 30% de los bebés que nacieron, bueno, en ese mes, en ese periodo, pues vienen siendo 12. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ir haciendo su análisis de su tabla, de sus valores. Vamos a dejar hasta aquí el video. Y les dejo la tarea igual, cualquier pregunta, pues me lo hacen saber.